responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este Buen Provecho de hoy. Básicamente y sobre todo, porque hoy es Viernes de Concilio. Hoy para los católicos, los cristianos practicantes, comienza oficialmente la Semana Santa. ¿Y por qué hoy? Bueno, porque un día como hoy fue juzgado ante un tribunal sin debido proceso, sin derecho a la defensa y sin haber cometido un delito, Jesús. ¿Les suena conocido? Bueno, si les suena conocido, entonces ahora entienden por qué digo que nosotros hemos sido llevados a niveles muy, pero muy primitivos como sociedad. Aquel pueblo no dijo absolutamente nada porque no sabía que eso no se podía hacer. Aquel pueblo pudo estar toda la vida o haber observado eso porque no sabía si eso era bueno o no malo. Bueno, está bien, vamos a no culparlos. Pero pasados muchos miles de años, cuando eso ocurre en un país, a esos pueblos hay que reclamarles. Aquí está. No te rías, Thaís. No me río porque le estoy señalando con el dedo jurídico a nuestro jefe que está entrando. Ajá, muy bien. Y aquí hay que romper además el hilo. Bienvenido, Leomar. Que digo, el hielo. No, el hilo lo perdimos también. Hace rato. Bueno, Gracias, Thaís. Oficialmente fue roto el hilo constitucional el 23 de octubre del año 2016, de acuerdo a un acuerdo con mayúsculas aprobado por la Asamblea Nacional Democrática. Tú has recordado que hoy es Viernes de Concilio y será entonces que Jesucristo fue el primer individuo sobre este planeta sometido a una injusticia. Totalmente, completamente. Y aquí estamos nosotros sometidos a una injusticia permanente también, ¿no? Pero, no Viernes de Concilio, todos los días. Pero bueno, es que tenemos hasta Nerón. Ah, bueno. 60 años después. Nosotros hemos visto desfilar a Nerón, a Calígula y a todos, bueno, los peores Césares en este caso, ¿no? Bueno, pero entonces Nerón, tú sabes, con su sonrisa maléfica, ¿no? Tocando su lira mientras todo se venía abajo, mientras nos echaban candela literalmente a todos, era capaz de quitarse de alrededor todo lo que le molestara, desde la madre, los hijos, los hermanos, quien fuera, ¿no? Tú sabes, en esa purga propia de los comunistas. Entonces, yo lo pensaba temprano y decía, bueno, mira, es que definitivamente no queremos evolucionar, no queremos avanzar. Aquí está pasando algo entre nosotros y lo traigo a colación porque ayer en nuestro estupendo programa con Marisol Ramírez, nuestra psicóloga que nos acompaña los jueves, y una experta que vino, Mari Sánchez, en niños. Ayer hablamos de los niños y cómo han sido afectados y cómo los hemos dejado de lado porque los adultos estamos ocupados en nuestros asuntos, mientras ellos son unas esponjitas que van absorbiendo todo este drama. Hablábamos de eso, de la responsabilidad, porque la gente dice, es que este país, y me pareció maravilloso que Marisol dijera, no, ya va, el país es el territorio, Venezuela es el territorio, no es el país, el problema no es el país, el problema son las gentes de este país, cada venezolano individualmente. Esto lo estoy colocando yo, que debe ser responsable de los asuntos de su país, así como es responsable de los asuntos propios de su vida individual. Bueno, ayer tú estás tocando ese tema que tocaste con la psicóloga Marisol Ramírez, y ayer justamente nuestro querido amigo Daniel Lara hacía una pregunta también, era si existía una conciencia común de país en Venezuela. Y esa es una pregunta desatendida. Los escuché a los dos, los escuché. De hecho, nosotros no pudimos llegar a nada. Y probablemente si nos vamos aquí 4 horas, 5 horas, 6 horas hablando, podamos llegar a algo, pero va a ser algo muy inacabado. No va a haber. De hecho, consenso es imposible que haya sobre esa definición. No lo hay, no lo puede haber, porque yo creo que el país es más que un territorio.
Bueno, a Rubén Blades le costó muchísimo definir no país, sino patria. Que patria es como más, no esto que decía Chávez, no esas pamplinadas, ¿no? Patria, hay una canción que se llama Patria de Rubén Blades y entonces Rubén Blades pasa toda la canción tratando de conceptualizar la patria. Y entonces dice, patria son tantas cosas bellas, no hay manera de conceptualizar la patria, porque yo creo que es absolutamente subjetivo. Venezuela como abstracción es absolutamente subjetiva. ¿Qué sucede? Que en esas subjetividades hay cosas que confluyen. Es decir, varios individuos están de acuerdo en que Venezuela es algo bonito y no sabemos por qué, pero es algo bonito, que añoramos desde dentro y desde fuera. Es decir, los que se fueron y los que se quedaron. Entonces, en ese sentido, la patria termina siendo un no sé qué, decía yo. Termina siendo algo que añoramos, termina siendo algo que deseamos, termina siendo algo que nos duele, termina siendo algo que lloramos, termina siendo algo que reímos, termina siendo muchas cosas, pero eso es Venezuela. Yo no sé si algún otro pueblo del mundo, seguramente que sí, porque he visto, por ejemplo, a los judíos que ni siquiera que han vivido peleando su territorio por décadas y décadas, y me imagino que les pasa más o menos igual. Claro, lo de ellos además vinculado con una disputa religiosa y territorial, sobre todo, no resuelta. Pero yo creo que les pasa así, ¿no? Que es algo que sienten más allá de justamente ese territorio y justamente además digamos de las generaciones. Es algo que trasciende generaciones. Eso es la patria, ¿no? Y me duele mucho, por eso, Thais, cuando se habla de que los venezolanos somos así y asado, de que los venezolanos somos inermes frente a la desgracia y tal. Bueno, yo siempre trato de buscar ejemplos en la historia universal y muchos pueblos han sido inermes también frente a muchas tragedias y no es que Venezuela sea peor y su pueblo sea peor que nadie. Yo creo que las cosas a veces somos demasiado duros con nosotros mismos y no es eso realmente lo que ocurre, sino que bueno, que aquí hemos estado sometidos a toda clase de rigores por 20 años, ¿no? Muy difíciles y muy complejos de superar. Y yo creo que a veces nos toca darnos un cariñito a nosotros mismos también, ¿no? Y decir, bueno, toca guerrear, toca seguir adelante y en eso andamos, ¿no? Bueno, yo también tenía esa duda sobre la patria, sobre todo porque como fue una bandera que nos vendieron muy cruel y nos las plantaron en la cara de una forma errónea. Yo vivía en el exterior y necesitaba también saber qué era la patria, porque uno extraña. Yo no soy de las personas que tienen planteado irse, de hecho todavía estoy aquí. Me sacaban por las puertas del Congreso y me metió por las ventanas, literalmente, y no me da pena decirlo, porque si me había formado para hacer leyes solamente y derecho político y constitucional, ¿para dónde iba a ir yo si había llegado una revolución que iba a barrer con todo, ¿no? O sea, no tenía vida, no tenía espacios. Pero leí en un festival, leí un poeta, fue un festival literario, y un poeta mexicano dijo, mi patria es mi infancia. Yo concordo con eso absolutamente. Y de allí me agarré, Neomar, y dije, sí, mi patria es mi infancia. ¿Para ti es así? Sí, es así, porque entonces escribí un artículo para el Universal en aquella época donde yo recordaba los periódicos de los domingos cuando llegaban a mi casa. El periódico, primero recordaba que mi casa no tenía rejas, que la puerta era de madera y un lateral era de cristales y el acceso era directo a la calle. Entonces allí llegaba la leche, llegaba el pan y llegaban El Nacional, El Universal, Últimas Noticias. Mi papá los recogía, hacía el café mañanero, se lo llevaba a mi mamá y yo bajaba con mi papá, me tomaba mi jugo, lo que fuera, y mientras mi papá leía todos aquellos mamotretos de periódicos que existían en la época, yo leía las comiquitas. Y te lo estoy contando y de verdad que me conmueve, estoy conmovida. Claro. Esa es mi patria, esos domingos. Bueno, no sé si tú llegaste a ver los 4 cuerpos del Nacional. Claro, hasta 6 llegó a tener en alguna oportunidad. Y el Universal era inmenso. No había manera de acabar de leerlo. Sí, bueno, y mi papá lo leía y yo leía las comiquitas Mandrake, Torombolo, El Fantasma, Yo también. El Príncipe Valiente. Siempre fue lo mismo. Exactamente, y es que hasta las Últimas Noticias traía comiquitas. Claro. Esa es tu patria y yo me aferré a eso y escribí
escribí ese artículo que además fue muy, pero muy bello. Bueno, yo concuerdo absolutamente con ese mexicano, ¿verdad? Que no sé qué, pero es que me ha hecho clic absolutamente. ¿Qué edad tenía? Nos preguntan. diciendo. César González, muy chiquita, tenía 5, 4, 5, 6, 7, 8 años. Sí. Hasta que ya comencé a leer con mi papá los artículos de opinión de los grandes columnistas de Venezuela. No, absolutamente. Yo no sé por qué, Thais, pero me imagino que tu generación y la mía tenemos un recuerdo de la infancia en el que, trayendo a tiempo presente ese recuerdo, vemos que todo era mejor. Independientemente de que ayer hablábamos también y en estos días hablábamos de que Venezuela no es que tuvo, digamos, una vida de viñas y castillas, ¿no? O sea, Venezuela no es que era... Venezuela por mucho tiempo parecía un paraíso, pero ese paraíso por momentos era artificial, es decir, estaba sustentado sobre pilares muy endebles. Digamos, la vida republicana de Venezuela, sustentada sobre esta vida, digamos, de la partidocracia y todo lo demás, fue muy endeble porque por algo se vino abajo. Quizá porque esas bases no estaban suficientemente asentadas y no había una cultura política suficientemente desarrollada para hacer que eso preservara. Esa vida era infinitamente mejor a la que tenemos el día de hoy. Porque tú acabas de compartir tu recuerdo y mi recuerdo de infancia, yo que tengo 31, recién cumplidos hace una semana, era más o menos como el que tú acabas de decir. Yo no recuerdo, yo no sé si es porque cuando uno es pequeño no ve los conflictos o no los logra de alguna manera metabolizar, pero yo recuerdo eso como mi patria. Yo recuerdo toda esa cantidad de cosas y uno siempre quiere volver a aquello. Probablemente uno no puede ser Peter Pan, uno no puede ser niño por toda la vida y uno no puede quedarse estacionado en esa etapa, pero yo creo que eso tiene que ver, más allá de con la niñez, tiene que ver con una Venezuela que era distinta. De alguna manera sí lo era. No era esta tragedia, esta calamidad que estamos viviendo, donde los niños, bueno, para empezar no pueden ni tomarse un vaso de leche. Y ya eso es mucho decir. Entonces, o no pueden ir a la escuela. Y ya eso es mucho decir. Entonces, es algo muy distinto a lo que tenemos actualmente. No, definitivamente. Pero fíjate, y volviendo, yo los escuchaba a ustedes ayer. Y Daniel hacía referencia a la conspiración de los 12 golpes, al libro. Y él, bueno, hablaba de cosas verdaderas, pues que volvemos a la historia. El comportamiento no es solamente el de estos 20 años, Neomar, el comportamiento es el de toda nuestra historia republicana. El comportamiento de quienes, como lo decía bien Daniel ayer, quienes, bueno, mira, decidieron estar del lado de los militares para que les dieran algo de tranquilidad, y eso se convirtió en norma, y esa norma nos tiene en este momento secuestrados porque dependemos de la decisión de un hombre que quiera estar en este momento, un oficial que quiera estar del lado de la Constitución, porque no se le pide otra cosa sino estar del lado de esa Constitución. Pero podríamos narrar a esa Venezuela los primeros años de la democracia, que fueron maravillosos, y ciertamente la democracia, no la democracia, los hombres y mujeres que tenían como obligación sostener, mantener y defender con uñas y dientes a la democracia y educar al pueblo de Venezuela para que fuese demócrata, esos hombres comenzaron a decaer ciertamente. Pero los primeros años de la democracia fueron maravillosos. Hay una revista Life de los años 70, 76, que tiene más de 100 páginas dedicadas al progreso de Venezuela en los primeros 8 años de la democracia. Pero mientras Venezuela estaba creciendo, desde todo punto de vista educativo, social, económico, estos señores estaban ya conspirando. Ese es un punto ¿Contra social. qué conspiraban, Neomar, si Venezuela estaba gobernada por civiles y estaba creciendo? ¿Por qué? Bueno, porque en su psiquis, me lo dijo una vez un historiador, ellos piensan que nosotros hemos escrito el acta de la independencia, nuestros códigos y nuestras leyes con la sangre que ellos derramaron para darnos la libertad. Hoy estamos de nuevo en una situación de conflicto político terrible, inédita, porque no hay comparaciones ni con nuestra historia ni con la historia universal. O sea, un país nunca ha estado secuestrado. Ha tenido dictaduras, tiranías, gobiernos fallidos, pero secuestrado por las características de los personajes que están en este momento en el poder. Eso nunca ha existido. Y yo quiero, antes de ir a la pausa, sabes, quedando siempre con mi librito, Fue posible la concordia, ¿no? De Adolfo Suárez, que culminó pues su transición en España, que no es que no nos parecemos mucho, sino que nos parecemos demasiado. Y
Él hace 2 días en un conversatorio, en un foro, y esto lo reseña Teresa de Astolfi, que es candidata por el Partido Popular de Andalucía para ser diputada del Congreso de los Diputados en España. Dijo el hijo de Adolfo Suárez hace 48 horas: ser sobrios y realizar lo que es posible, en vez de exigir con ardor lo imposible, ha sido siempre la cosa más difícil. La voz de la razón nunca suena tan fuerte como el grito irracional. El grito que reclama grandes hazañas tiene la vibración del moralismo. Limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral. Tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos. Sin embargo, la moral política consiste en resistir la seducción de los grandilocuentes con la que se juega con la humanidad, el hombre y sus posibilidades. No es la ausencia de toda conciliación, sino en la misma conciliación donde está la moral de la actividad política. Esto debe ser un recuento de sus grandes conversaciones con su padre. Esto debe ser una reflexión final de él, de todo lo que ha leído y ha vivido. Nosotros estamos en un momento muy parecido a ese que refleja Adolfo Suárez, hijo, aquí en Venezuela. Primero tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y luego tratar de ver si somos capaces de avanzar hacia un proceso de instauración de la democracia y la conquista y el rescate de los principios republicanos. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de vuelta en Buen Provecho y qué bueno eso que estabas diciendo de la revista Life, ¿no? De los 70 era. 60. Hay una revista, bueno, es famosa también la revista Time, porque en algún momento salió Betancur en su portada, ¿no? Y bueno, Pérez Jiménez también estuvo, o sea que Venezuela tuvo una especie de continuidad en términos de desarrollo en esa época. Y yo comparto tu criterio de que los padres fundadores de la democracia trataron de hacer algo que se pareciese a un país desarrollado, ¿no? Y probablemente, yo no sé, claro, Betancur muere en el 81, creo, 81. Ahí yo creo que en el trasvase de la primera generación de los fundadores de la democracia hacia la segunda, allí comienza como un proceso de declive, ¿no? No es la idea hacer un programa sobre si que hubiese sido de Venezuela sí. Betancur hubiese seguido con vida, hubiese vuelto a ser presidente por elección popular. Pero yo creo que el problema es que el intento de Betancur falló de alguna manera. Y el intento de Betancur era, por ejemplo, en el aspecto de las relaciones cívico-militares,
hacer que los militares estuviesen completamente subordinados a los civiles. Y eso fue una ilusión en Venezuela. Como tu libro ha recogido muy bien a lo largo de todas esas páginas que escribiste, nunca existió tal control. La conspiración siempre estuvo allí. Y la conspiración siempre estuvo allí por un componente que también tú has tocado en tu disertación, y es que desde la guerra de independencia, los militares se sienten llamados a porque sacrificaron mucho. Ojo, los militares que crea como ejército profesional Gómez y que luego tenemos nosotros en tiempo actual, ya en esta degeneración de la Fuerza Armada Nacional con Hugo Chávez, no tienen nada que ver con el Ejército Libertador. Es imposible que tengan que ver, porque de hecho no hay punto de continuidad entre lo que es el Ejército Libertador, luego las tropas armadas por ejemplo, lo que tiene como proceso de caudillaje los liberales amarillos con Guzmán Blanco, lo que termina el siglo con tomando el poder, que son los andinos, con la revolución de Castro y Gómez. O sea, no tiene nada que ver con este ejército que luego profesionaliza a Gómez al estilo prusiano y todo lo demás. Pero bueno, hay un mito, una leyenda de que ahí hay una continuidad. Y tú lo has dicho bien, los llamados, que eso se le llama así, creo, los fueros militares, que es lo que ellos exigen luego de que termina la guerra de independencia, es, por supuesto, una especie de retribución económica, retribución en propiedades. La justa repartición de las riquezas. Y sobre todo, ¿Cómo nos ha pesado eso? la participación en primera línea en política. Así es. Porque si nosotros liberamos este país, nosotros tenemos que jefearlo. Entonces, eso quizá está allí todavía y es como una eterna deuda que nosotros no hemos logrado pagar, ¿no? con los militares. Pero estos militares no tienen nada que ver con aquellos. Lo que pasa es que hay un mito allí. Pero, ¿qué sucede? Que yo creo que es eso, ¿no? Que es el fracaso de una política no por mala ni malintencionada, de Betancourt, de creer que los militares podían estar supeditados. Es un problema no resuelto. Y está tan no resuelto, Thaís, que trayendo la discusión a tiempo actualísimo, esta semana, problema no resuelto para muchas partes del mundo. En Sudán han tenido los militares que pronunciarse. En Argelia, los grupos militares dicen que ya tienen absolutamente capturado el Estado, o grupos militares muy importantes tienen capturado el Estado a través del gobierno títere que ya ejercía Abdelaziz Bouteflika, y que ahora van a quedar más en papel de protagonismo porque Bouteflika se va al retiro, ya muy viejo, muy senil ya, ¿no? Entonces, en Venezuela, ¿qué ocurre? Lo mismo que ocurría en Sudán, aunque hoy los militares han dado un pronunciamiento en Sudán diciendo que ellos no están buscando quedarse en papel de protagonismo dentro de la esfera política, sino que ellos van a dejar que los partidos y la oposición organicen eso, que ellos lo que están haciendo es una transición ordenada. Veremos. Pero lo que ocurre es que termina siendo el árbitro militar, el árbitro al que usted apela en última instancia, porque no queda nada en un país donde no hay instituciones, en un país donde no hay orden de ningún tipo, donde, aunque no lo parezca, lo que impera es la anarquía. El último orden es un tipo con un fusil, porque es lo más o menos parecido al orden que usted tiene. Entonces usted apela a eso. Y nosotros estamos allí llamando también a los militares. Tenemos 3 meses llamando a los militares, tocando la puerta. Que se parece mucho también al deseo de muchos venezolanos que decían que en plena democracia, gobernados por civiles, aquí lo que hace falta es una bota militar para que venga a poner orden, ¿no? No se parece mucho a lo que estamos pidiendo en este momento, con la diferencia, y vuelvo a aclararlo, que es que no se les está pidiendo ni siquiera un golpe, porque eso no cabe, porque no hay a quien darle un golpe. No, los golpes los han dado ya. Exacto, los golpes los han dado y legalmente no hay a quien darle un golpe. Realmente, en todo caso sería al gobierno interino. Que tú decías, bueno, que aquella democracia fue muy frágil. Bueno, imagínate tú, si aquella democracia fue frágil, que sí lo es, pero por no fortalecerla, por no ejercerla permanentemente y diariamente, como ocurre en los países democráticos que son el referente del planeta, imagínate el gobierno interino, cómo será de frágil si no termina de instaurarse. Eso sí lo veo frágil, eso sí lo veo muy débil. Eso solamente lo refuerza el pueblo de Venezuela, para que la solidez que necesita se la tiene que dar el pueblo de Venezuela, porque ya la comunidad internacional se lo ha dado. Hace falta que todos los venezolanos asuman que eso es así. Pero volviendo y yo creo que deberíamos hacer un programa y además invitar a Daniel a hacer unos programas especiales, porque hace falta orientación para lo que tuvimos, lo que fuimos. Y hay un libro de Enrique Krause donde él coloca una carta inédita que le entrega a Virginia Betancourt, la hija de
de Rómulo Betancourt. Yo no sé si es del poder y el delirio, porque estoy confundida con 2 libros, el de Barrera Tisca y el de Krause. Pero en esa carta a Virginia, ya se había ido, estaba en Nápoles y de ahí pasa a Berna. Él le dice, me voy frustrado de Acción Democrática. Betancourt, y le dice, eso se va a convertir en una maquinaria de negocios, de no sé, bueno, y describe en 1900... Lo que luego ocurre. Describe de una forma increíble, como un oráculo, en lo que luego se convierte Acción Democrática, porque deja de ser un partido de masas del pueblo y para el pueblo, deja de ser el partido que era el espacio de la participación política de los ciudadanos, que es lo que deben ser los partidos políticos, para convertirse en una cosa de negocios, de contratos, de preventas. Eso que creo que fue lo que lo llevó a... Porque dicen que Chávez destruyó los partidos. Yo creo que los partidos se suicidaron solos ya a finales de la década de los 90. Metidos los partidos además en un modelo de desarrollo que es más o menos este que te estaba describiendo, que un modelo de desarrollo además donde, por cierto, la participación ciudadana estaba absolutamente condicionada por los partidos. Si usted, yo no viví esa época, por supuesto, y habrá gente que me diga, no, eso no es así, y efectivamente hay cosas que son mitos. Por ejemplo, que el carnet del partido se pedía para todo es mentira, pero si usted quería de alguna manera articular algo dentro de la política, era el partido. Y no puede ser, porque ya en siglo XXI hay muchas otras formas de participar en política, que no necesariamente es que usted sea adeco o copellano. Y yo creo que el problema es que eso llegó a una cúspide de realización que no daba más, además porque estaba fuertemente atada a un tema económico, y el tema económico era, bueno, el tema del petroestado. Cuando un petroestado estaba de alguna manera macilento en dólares, bueno, es muy fácil hacer eso y que todo el mundo participe, y usted pone plata aquí, pone plata allá, y entonces todo el mundo se motiva, y hay dinero para infraestructura, y hay dinero para el presupuesto digamos, de sanidad y de educación. Pero cuando eso se resiente, y cuando esos ciudadanos no han aprendido a ser ciudadanos, imagínate tú cómo se resiente todo el sistema. Y es lo que efectivamente termina pasando. Y entonces Chávez he visto como una salvación, a fin de cuentas, de un sistema que no tenía salvación. Chávez termina siendo la perdición dentro de la salvación. No hay manera de que Chávez, porque Chávez lo que promete es, miren, yo les voy a restaurar todos aquellos, hablando de fueros, todos los fueros que a ustedes les han sido destituidos, que a ustedes se les han quitado. Lo que les ofrecieron que no les cumplieron. Que les ofrecieron y no les cumplieron. Entonces, Chávez es el máximo exponente de la visión de la relación utilitaria del ciudadano, entre comillas, porque eso no es un ciudadano, con el Estado. Es, yo me relaciono contigo, yo me relaciono con los asuntos públicos, porque eso me da dividendos personales. Yo me hago, me puedo volver millonario inclusive. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo en ese sentido. ¿Qué sucede, Thaís? Si tú revisas, y me quisiera ir con este dato al corte comercial, si tú revisas, volviendo al tema de los militares. Nos faltan como 6 minutos. Es que yo estoy con los cortes míos que son a las... Yo siempre me confundo. Sí. Mira, si tú revisas el tema de la historia reciente de Venezuela, con la participación de los militares en las fechas de desenlace de la historia política venezolana, te vas a dar cuenta de que siempre están allí. ¿Qué ocurre? Y vamos a partir del 23 de enero del 58. El 23 de enero del 58 mucha gente salió a la calle, el dictador estaba caído, el dictador termina cayendo, y termina cayendo es porque, más allá de la participación popular en la calle, hay unos señores militares que dicen, esto no va más, esto se acaba. Este era el gobierno, la Fuerza Armada Nacional, y nosotros le retiramos el apoyo porque Marcos Pérez Jiménez ya no representa el espíritu de la Fuerza Armada Nacional, sino que él ha querido instaurar un gobierno que es su gobierno. De manera que cuando se cae el apoyo militar, se cae el gobierno, y eso lo hablamos nosotros en alguna oportunidad. Vamos a tiempos más actuales. Cuando en el año 92 se dan los golpes de Estado, eso evidencia una fractura dentro de la Fuerza Armada. ¿Qué sucede? Que la fractura es muy pequeña, tanto el 4 de febrero como en noviembre. La fractura no es de consideración, y quien termina decidiendo que no caiga Carlos Andrés Pérez es la misma Fuerza Armada Nacional. Porque si tú te pones a ver, yo no recuerdo bien las cifras, pero las encuestas le daban muy poca popularidad al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Lo que ocurre es que la Fuerza Armada Nacional decide que Pérez no va a ser derrocado, repele a los golpistas. Algún sector de la Fuerza Armada inclusive trata de aprovecharse de eso, porque de eso hay muchas leyendas. Está el tema de Ochoa Antich, inclusive llevando a Chávez a ponerlo en televisión, y sobre eso, por ejemplo, Carratú ha dicho
cosas y cosas y cosas, pero es una decisión de la Fuerza Armada Nacional, que no caiga el gobierno. No es que la gente se tiró a la calle a defender a Pérez, más allá de que por cuentos que uno tiene en Acción Democrática hay algunos dirigentes, algunos integrantes del partido que hayan dicho, mira, nos vamos a defender la democracia en la calle. No fue un movimiento de masas. Eso que dices es importantísimo. Es los militares. Eso que estás diciendo es importantísimo. Nadie salió a defender la democracia. No, nadie la salió a defender. Y de hecho, ¿cómo termina Pérez? Fusilado judicialmente, y judicialmente entre comillas, porque eso no fue un juicio justo. En parte también porque su partido no quería o no creía conveniente que siguiese en la presidencia, afianzado al viejo mito socialdemócrata, al consenso socialdemócrata de que en Venezuela era posible vivir y de que la gente viviese por encima de sus expectativas y de sus posibilidades. Y bueno, y ahí cayó Pérez y ahí quedó Pérez. Cuando te vienes más acá, el 11 de abril, que lo conmemoramos el día de ayer, 17 años después del 2002, el naufragio de Chávez y el naufragio de Carmona, apalancado luego en el resurgimiento de Chávez cual ave fénix, tiene que ver estrictamente con una decisión militar también. Mucha gente salió a la calle, eso fue una gesta heroica, la gente que se lanza a la calle el 11 de abril. Pero los días previos. En los días previos hay un clima de calentamiento de la calle. Pero si los militares y sobre todo el ejército, si no deciden decirle a Chávez y salir a Lucas Rincón, que ahora anda por el mundo, de andar de embajador todavía. Con la carta escondida. Con la cartica, ¿no? De que sí renunció. Y terminan siendo los militares y dicen, mira, renunció. Bueno, aquí no cae el gobierno de Chávez. Y luego si no viene Carmona y comete todas las torpezas que cometió cuando le termina detentando la presidencia por horas, y entonces hay una pugna y que mira cómo le hemos pagado 17 años después entre un general del ejército que quería ser ministro de la defensa y uno de la armada que lo habían nombrado ministro de la defensa y esto y lo otro y tal, y termina siendo una pelea de corrillos de los militares. Pero naufraga el gobierno de Carmona. Voy a añadir a eso que estás narrando perfectamente y que me estás trayendo a la memoria, voy a añadir algo. En ese gobierno de Carmona no había un solo político. No, por si acaso. No, a mucha gente. Yo recuerdo a mi mamá que cuando prendemos el televisor en la mañana, yo tenía 11 años y decía, ¿y de dónde salió toda esta gente? ¿Quiénes son esos? Que estaba en Miraflores Carmona en el salón, creo que me imagino que el salón Ayacucho, no sé, de Miraflores. Dice, vení, ¿de dónde salió toda esa gente? Que yo no sé quiénes están allí. No había nadie conocido. Nadie, además. Absolutamente y nadie. Y te queremos Pedro. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que luego, además, si Baduel no decide traer a Chávez a Caracas y restearse con Chávez, y yo le tengo el enorme respeto que le tengo al general Baduel, porque me parece un hombre que además tiene formación lógica y de alguna manera intelectual que no tienen otros militares, pero que cometió ese error. Bueno, Chávez no vuelve al poder. Porque es una decisión militar tomada. Entonces, todavía nosotros después, en el año 19, ahora estamos tocándole la puerta a los militares. Estamos en lo mismo, Thais. Y no estoy diciendo, ojo, que esto sea bueno o que sea malo. Es que es así. Y esto hay gente que no lo entiende. Hay gente que entonces dice, y ahí es cuando yo me molesto, porque yo no soy defensor de gratis de nadie, pero no, es que Guaidó no hace esto y no hace lo otro. Es que este pueblo no sirve porque este pueblo no... No, es que ¿cómo haces tú si toda la vida, tu vida política, valga la redundancia, ha estado arbitrada por los militares y son el árbitro decisor en toda decisión? No puedes hacer nada, te quedas allí, te quedas varado, porque no tienes los medios suficientes para adelantar lo que quieres hacer. Los medios suficientes parece que solo lo tienen los hombres de armas. Entonces estamos en lo mismo. Claro, además son unos hombres de armas que, mira, hombres de armas entre comillas, cuando haces la revisión dices, bueno, pero estas señoras tienen 160 años que no van a una guerra. Ahí está. Para empezar. Luego, no solamente no van a una guerra, sino que tienen al lado un ejército, por nombrar el ejército colombiano nada más, que fueron con 5.000 hombres a la guerra de Corea. O sea, que tienen experiencia en ir no a ejercicios militares, como ni cooperaciones militares, sino a guerras. Luego tienen un conflicto interno de más de 60 años, ¿ok? Dentro de su propio país. Tienen una experiencia. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos oficinistas. ¿Qué tenemos también, además de hace 20 años? Una caja negra. Tenemos unos personajes, como bien lo recordaba ayer Daniel en el programa de ustedes, que fueron durante la era democrática a adoctrinarse en Cuba en el ejercicio no de las ciencias y las artes militares como otros países, sino en ser militar para servirle a los marxistas. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que podemos decir, porque quien me diga que tiene adentro en esa caja negra algún contacto, yo realmente no le creo y nunca lo he creído.
¿A quiénes les estamos pidiendo que se pongan del lado de la Constitución? A quienes están en el 60% de los cargos de la administración pública y de las empresas básicas. O sea, son oficinistas. ¿Les estás pidiendo que defiendan a la República a quiénes? Porque esa es una verdad absoluta. ¿Conocen la República? ¿Conocen la Constitución? ¿Conocen la Constitución, la ley? La ley, ¿conocen la libertad? ¿Les suena la democracia? No. ¿Les suena algo que está escrito en un librito que se llama La seguridad y defensa de la nación como único rol específico que tienen, de acuerdo a esa constitución que de paso redactaron ellos? Uh-huh. ¿Lo conocen? Entonces, nuestra situación, y estoy de acuerdo contigo, yo no defiendo a Juan Guaidó, yo defiendo realmente a la institución precaria y débil que él representa. Es una institución que creo que todos los venezolanos deberíamos proteger, apoyar y estar allí para que sea Pedro Pérez, Juan Guaidó, María Corina Machado, como se llame, que le haya tocado, lleve a este barco a feliz término. Bien, vamos a hacer el corte comercial y ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones hablaremos del triángulo amoroso de Zoe Ducos, Genaro Salinas y el Negro Sanz de la Seguridad Nacional. También recordaremos a Néstor Sabarce y hablaremos de cosas extrañas que suceden en el mundo. Todas estas historias, bien documentadas y bien contadas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho, en este Buen Provecho que le encanta a las fans de Neomar Hernández. ¿Cómo escriben, Dios mío? Neomar, yo creo que Daniel está celoso, pero no nos dice nada. No, Está nada que ver. celosísimo. Yo entiendo que él escucha este programa y le gusta mucho escucharlo. Sí. Mira, Thaís, tú estabas hablando en el corte anterior de los militares que desconocían de república, desconocían de democracia, de leyes, de instituciones. Y fíjate que esto ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Qué ocurre en Medio Oriente? En Medio Oriente, claro, salvando, digamos, cada caso, porque cada caso es específico, pero estableciendo o tratando de generalizar un poco dentro de esos casos específicos, ocurre que Occidente, que los Estados Unidos de América, no ahorita, hace mucho tiempo y por décadas, ha tratado de llevar la democracia, de exportar la democracia. Y en Medio Oriente hay unas taras, diría yo, y así lo digo porque son taras, como individuo de Occidente lo veo como taras, de orden religioso, étnico, que impiden que la democracia aflore. Porque son cosas heredadas por décadas, por siglos. O sea, que tú no puedes luchar contra eso. Son taras culturales muy fuertes, taras religiosas muy fuertes, que impiden que la gente asuma que aquel principio de la Revolución Francesa, una persona, un voto, es algo aceptable. Y que asuma otro principio de las revoluciones políticas del siglo XVIII, la americana y la francesa, que es que la política es laica y se separa el Estado de la religión, y ese es digamos, el gran triunfo del liberalismo moderno, que el rey es rey
era rey, mejor dicho, porque lo era en virtud de la gracia de Dios, ya no va a ser el rey, sino que ahora va a ser el presidente o el primer ministro, y lo va a hacer por la gracia del pueblo y no de Dios, porque aquí no hay enviados especiales que vengan desde el cielo. No está comprobado, al menos. Eso no está comprobado. No ha sido comprobado. No hemos logrado comprobarlo. No. Entonces, eso no ha sido asumido en estos países de árabes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tratas de irrumpir con el tema de la democracia, bueno, eso ha salido muy mal en esos países. Y ahí la pregunta, y lo dejo como pregunta, es que ¿acaso la democracia no es compatible con esos sistemas? Yo me niego a pensarlo, pero como yo tampoco soy una persona que tiene criterio de uniformidad y de que pienso que todos debemos ser igual, bueno, lo dejo simplemente como pregunta. Quizá Occidente no puede exportar sus prácticas al mundo árabe. Ahora, fíjate tú lo peligroso que está ocurriendo en Venezuela, que es que tenemos unos cuarteles donde tú no sabes si esos militares engendrados por Chávez, porque ya hay militares engendrados por Chávez, aquí hay militares que no tienen nada que ver con la herencia anterior, y siempre recuerdo una frase de mi querido Diego Bautista Urbaneja que dice: las Fuerzas Armadas actuales ya no son las que teníamos. Y ese es un error del que parte mucha gente. Además, al apelar al espíritu institucional de la Fuerza Armada. Desde todo punto de vista, incluso del punto de vista armamentista, porque cuando llegaron, ellos cambiaron todo radicalmente hacia la instrumentación de equipos rusos. Y antes eran franceses y americanos. Eso desde el punto de vista logístico del funcionamiento operacional de la fuerza. Hasta eso está cambiado. Que no es ya... Que no lo conocemos además. No, otra cosa, otros helicópteros, otras ametralladoras, todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, cuando tú tienes una academia militar que ya es otra, que ya tú no sabes, tú no sabes pero sospechas en los valores en los que está siendo de alguna manera navegada esa academia militar, y son valores que difieren de la cultura de Occidente. La cultura de Occidente actual es probablemente, bueno, usted tiene que ser una democracia, una república donde hay división de poderes, donde existe el imperio de la ley y donde por encima de la ley no hay nadie, porque por eso es imperio de la ley. Ya eso quizá no está en esos militares. Y ya estos son militares que no es que sean malos. Desde el punto de vista occidental son malísimos, pero desde el punto de vista de las autocracias, por ejemplo, explicadas en el mundo árabe, que no son ni siquiera autocracias, sino que son teocracias, porque que además ligan el tema religioso. Aquí no lo tenemos en Venezuela, ojo, yo no quiero meter... Eso es lo que falta. Pero eso es lo que falta, sí. Porque quisieron convertir a Chávez además en religión de Estado. La cultura del muerto, Chávez, como si fuese una cosa de, bueno, esa es la religión de Estado, y ahí no se discute nada. Lo que pasa es que este pueblo tiene arrestos culturales que no permiten que eso se inocule. Pero ¿qué sucede? Son fuerzas armadas que ya pueden ver como natural, volviendo a que no es algo malo, sino que es algo que es así y ya, que quizá ellos lo asumen como bueno, como normal, mejor dicho, más que como bueno, como normal. Que no ven que haya que respetar la ley, que no ven que los militares tengan que retirarse a los cuarteles, porque ellos son llamados además por la Constitución de Chávez, Thaís, en el año 99, a participar del desarrollo nacional. Así dice la Constitución de 1999. Serán parte fundamental del desarrollo nacional. Están llamados además a votar en las elecciones. ¿Cómo tú echas atrás eso? Entonces es un problema que quizá estos militares son militares que ven como normal, repito, no sé si es bueno o es malo, como normal, que no exista Estado de Derecho, que no existan leyes, porque quizá eso, el mundo árabe lo asume como innecesario, por ejemplo. Pero Neomar, los oficiales de la Guardia Nacional que en el 2017 atacaron, asesinaron, detuvieron a todas esas personas inocentes, que hoy son muchos presos políticos y otros están presos, y no les pasó nada, sino que los condecoran. El mundo, que el mundo del lado que estamos nosotros lo vemos como delincuentes que han cometido delito. Pero si del lado de ellos los están condecorando por haber convertido bombas lacrimógenas en armas mortales que mataron niños, esa impunidad donde viven ellos no les permite entender el mensaje que estamos mandándoles de este lado. Además, súmale que son 20 años de poder absoluto. A poder absoluto no hay separación de poderes, no hay un poder legislativo, que es el que me da el dinero y es el que me otorga los nombramientos y los ascensos, que me reclame y me exija cómo va mi historia académica, cómo voy yo entendiendo lo que es ser un oficial del ejército, cómo voy yo superándome, evolucionando y además respondiéndole y siéndole fiel y leal a Venezuela, solamente a Venezuela, no a una persona y a la institución donde yo hago vida, que es, ojalá volvamos a tener fuerzas armadas en plural, con todos sus componentes y que sean hombres y mujeres formados para la patria, y volvemos al principio del programa. Ellos
¿Y cuántos de ellos, es la pregunta que te voy a dejar antes de ir a la pausa, cuántos de ellos quisieran conocer este mundo de nosotros que para ellos es desconocido? ¿No deberíamos mandarle a ellos un mensaje y ofrecerles otra cosa distinta? Vamos a una pausa, ya se nos acabó el programa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Thaís, antes de que nos vayamos, la noticia del día. La gente está pidiendo comentarios y es que, bueno, hay que precisarlo rapidito. Al Pollo Carvajal lo han detenido el día de hoy entiendo que en España. Y lo importante o lo sustancioso de toda esta información es que parece que va a ser enviado a los Estados Unidos. Ustedes saben que el Pollo Carvajal tiene amplias requisitorias por la justicia de los Estados Unidos por el tema de narcotráfico. Ahora es interesante la película porque se pensaba, mejor dicho, que el Pollo Carvajal estaba colaborando con la justicia de los Estados Unidos y en virtud de eso se le había dejado correr mucho. Bueno, no, ahora parece que no se le ha dejado correr mucho porque lo van a enviar a Estados Unidos. Veremos. Yo en ese sentido creo que tiene mucha información que aportar porque es el hombre de la inteligencia chavista, de la era dura del chavismo, creo que más de 10 años, por lo menos 10, 12 años en inteligencia, sabe muchas cosas, pero a tiempo actual ya estaba desconectado, digamos, de los centros de decisión o de poder. Y con el Pollo Carvajal se cumple, que a pesar de que es un general, el Pollo Carvajal no suma nada en términos de tropas. Ahora que estamos hablando de militares y que a mí me han preguntado mucho, bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasó con Rodríguez Torres, por ejemplo? Rodríguez Torres era mayor general también y no sumó nada en términos de tropas. Esos son como dos mitos, ¿no? El Pollo Carvajal, hombres de inteligencia y lo intocables y ¿cómo se llama? Rodríguez Torres también. No, y que si ellos... Pero ¿dónde están? Y que si ellos se pasan de lado, por decirlo de alguna manera, el régimen se resquebraja. Y no ocurre porque sustancialmente este es un régimen que aunque tengas personalidades muy importantes dentro de él que puedas desenchufar, siempre tiene piezas de recambio. Y tiene piezas de recambio porque no son personalidades, es un sistema. ¿Pero entonces, ellos se pasaron o ellos los purgaron como hacen los marxistas? Yo creo que los purgaron. Ah, porque esas son dos cosas distintas. Claro. Cosa cubana además. Cosa cubana, marxista, es verdad. En la Revolución Soviética y en la URSS se hacía muchísimo. Pero una cosa muy cubana traída. Y aquí se ha hecho. Aquí se está haciendo muchísimo. Los tipos después que caen en desgracia, bueno, estás literalmente muerto. Estás, literalmente no porque quedas vivo, pero es como si fueses un zombie, pues. Pero también lo que dices es esos dos personajes no ejercen ningún tipo de influencia en tropas ni en cuadros importantes ni nada de eso, porque, fíjate, los meten en la cárcel, a Rodríguez Torres lo metieron en su propia tumba, no sé. Ahí está olvidado, por cierto. Yo no quiero decir ni por bien ni por mal, pero está olvidado. Nadie habla de Rodríguez Torres. Después de que Rodríguez Torres tenía un aura hasta de presidente de la República. O sea, no es el hombre. Yo llegué a comentar en privado y decía, caramba, me parece, cuando era ministro del Interior, este tipo va a terminar encumbrado como candidato presidencial o lo que fuere del chavismo. Ahí está, en un calabozo, lamentablemente, en el que él contribuyó de manera intelectual para diseñar los planos del calabozo y todo, lo supervisó personalmente y todo. Bueno, ahí está metido. Es triste la historia de las revoluciones comunistas, pero son así.
Son así, Todas. se repiten unas a otras de librito. Es más triste por aquello que cala en la gente, ¿no? Yo en estos días recomendaba en mi cuenta de Twitter Política para Amador. No para políticos, sino para los ciudadanos, para que los ciudadanos entiendan que tenemos todos que estar involucrados y atentos a la política, que no es solamente la crítica cómoda desde el diván, sino entender, porque eso que tú has dicho hace poco, que es que le reclaman, que no estás de acuerdo con quienes le reclaman a Guaidó. Quien entiende la política y quien entiende el momento político que estamos viviendo, habla como tú, mira, cómo hace las cosas, porque en estos días yo he leído, asombrosa, que vaya y que mande a sacar a los rusos de la embajada y que mande a sacar a los cubanos de la embajada, y yo dije, me perdí de algo, usted ya está en Miraflores, ya llegó a Miraflores y ya está allí. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo Ya tiene bajo control el batallón Bolívar, el Ayala, alguna cosa de los eso. blindados, los paracaidistas, exacto. todo aquello, o sea, ya está así, porque es que estas ingenuidades nos hacen mucho daño, y tu claridad, por eso es que te dejo hablar tanto, porque tu claridad orienta y educa a nuestra audiencia. Gracias, Thais. Nos dice Guillo, que me ha pedido que le responda, el Guillermazo, que me ha pedido que le responda unos tweets. Me dice que si estamos de acuerdo, nos pregunta si estamos de acuerdo con que los ascensos vuelvan a ser materia de discusión en la Asamblea Nacional y que no sean discrecional desde el punto de vista del Ejecutivo, del presidente. Por supuesto que sí, porque tú al menos en la Asamblea Nacional, en el Congreso de un país, tienes... Teóricamente, nunca es así en la vida real, pero teóricamente tienes representadas a las fracciones mayoritarias de la vida política de un país, encarnadas, por supuesto, en las bancadas partidistas parlamentarias. Entonces, cuando tú tienes el poder más diseminado, es probable que esos ascensos tengan más concordancia con un punto de vista del consenso y de que sea algo más... un poquito mejor de lo que tenemos, que es producto de una decisión de una camarilla o de un solo hombre en este caso, ¿no? Entonces, por supuesto que eso tiene que volver a ser así. Para eso hay que recuperar la democracia. Para eso tenemos que transitar muchos días todavía y tenemos que transitar mucho camino todavía. Nos dice el señor Tomás Mielzarek, este problema ya lo resuelven las grandes ligas del mundo, pero siempre con Guaidó. Esto es una grandísima verdad. Y yo te quiero como diputado en la nueva Venezuela, te quiero en el Congreso, quiero escucharte llevando aquellos grandes debates en la nueva república o la primera. Yo creo que esta va a ser nuestra primera república. La de verdad. La de verdad. Vamos a tener ese programa también con Daniel. Yo creo que vamos a la primera república, y definitiva además, sin tantos accidentes. Gracias, Bueno, Neomar. Gracias, Thais, nuevamente, y gracias a los amigos que nos escucharon durante esta hora. Espero que compartas con nosotros en las redes sociales los libros que te vas a estar leyendo durante la Semana Santa. Hoy es Viernes de Concilio. Comienza hoy la Semana Santa. Nos vemos el lunes después de Semana Santa. Muy bien. Que tengan todos, paz, amor. Si somos cristianos, perdonamos a todo el mundo. Si somos cristianos, le bajamos 2 y llevamos esta semana como debe ser, con Dios en nuestros corazones. Vamos a fortalecernos, a fortalecer el espíritu y a fortalecer el alma también, ¿no? Que tanto hace falta en estos momentos. Así es. Feliz Semana Santa para todos. Que descansen. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó